Hola, soy Roberto Rodríguez y esto es El Mundo en 7 días en FM Mundo Live. Gracias por seguirnos en Twitter e Instagram, @RobertoEcuador. Hoy nuestro invitado, Rafael Melgarejo. ¿De qué hablamos? Inteligencia artificial. ¿Cuándo empezó? ¿Desde dónde vienes? ¿Esto es nuevo o ya tiene mucho tiempo que va desarrollando y lo que estamos viendo ahora es la punta de un gran iceberg que ha estado en creación durante algunos años? ¿Hacia dónde va? Las carreras que se van a extinguir. ¿Cuáles son los nuevos oficios a los cuales podemos aplicar? ¿Qué nos va a ocurrir como sociedad? Esas y otras inquietudes las estaremos planteando en nuestra entrevista de inmediato. Muy bien, tal cual lo habíamos anunciado, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial. Para ello nos acompaña Rafael Melgarejo, decano de la Facultad Internacional de Innovación de la PUCE-ICAM, experto en inteligencia artificial con un vasto currículum en el conocimiento del manejo de todo ese tipo de tecnologías que, si bien es cierto, hoy se han puesto muy de moda, se han puesto sobre el tablero, han estado desde hace algunos años ya en movimiento. Rafael, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y un poco empecemos por ahí. ¿Desde dónde empieza el tema de la inteligencia artificial a cobrar vida a lo que estamos viendo hoy por hoy, donde estamos ya enfrentados a los chat GPT y a todo lo que está ocurriendo más allá del detalle? Buen día. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Sí, no sé, me parece tal vez que por el tema de la historia habría que relevar un hito de hace unos más de 50 años que pasó en Estados Unidos entre Marvin Minsky y otra persona. Eh, la otra persona publicó un libro que se llamaba Perceptron. Mm. Entonces, este libro básicamente se trataba de unos algoritmos que Ujú. simulaban la forma en que el cerebro procesa la información. Entonces, Marvin Minsky realmente se burló de él. Dice, no, o sea, así no funcionan las cosas, porque en ese tiempo todavía la inteligencia o el concepto de inteligencia era sobre saber muchas cosas y mientras más cosas se sepa, uno mejor podría tener argumentos para razonar. Mm. Entonces, se burló de Frank Rosenblatt y dice, no, por ahí no va el tema de hacer que las máquinas sean inteligentes. Entonces ellos todavía decían que se necesitaba grandes volúmenes de información y una máquina de inferencia que procese la información y dé respuestas a las preguntas. Entonces consiguió mucho dinero, él era el director del laboratorio del MIT, del Tecnológico de Massachusetts, para estas clases de experimentación. Y se dejó de lado lo que es las redes neuronales. Después, más o menos de unos 20 años, se retomaron las redes neuronales porque, ¿qué es lo que pasa? Eh, ¿Cómo funciona más o menos el cerebro en algunas cosas? Por ejemplo, yo puedo decir que se haga una lista de las características de una persona. Entonces pueden ser físicas, pueden ser psicológicas, pueden ser muchas. Entonces tengo un montón de variables. Entonces la idea era, por ejemplo, que si se la idea de Minsky era que si nosotros podemos procesar todas esas variables, podríamos decir si las cosas son así, o por ejemplo, en las características de una persona, afirmar que es de esta persona si se logran, Si se cumplen estos requisitos si se de cumplen descripción. esas variables. Pero ¿cómo funciona el cerebro? Por ejemplo, yo veo por la calle a una persona, puede verle solo el pelo, puede verle de refilón, y digo, ve ahí va el fulanito. Entonces, lo que se llama un reconocimiento de patrones. Yo no necesito cumplir todas las variables, sino algunas características muy específicas y tomar la decisión y decir si esta es la persona. Entonces, después de unos 20 años, volvieron a utilizar esos sistemas. En un principio era perceptrón de las inteligencias, de las redes neuronales, después evolucionó a otras cosas, y la utilizaron para hacer circuitos de reconocimiento.
Entonces, por ejemplo, lo utilizaron en la Guerra del Golfo cuando los misiles de los Estados Unidos reconocían que había un misil de los de Irak. Entonces, lo que hacía era perseguirlo y tenían una eficacia increíble al Wow. reconocer la vibración, la velocidad. Decían, aquí va esta persona. Lo mismo en los sonares, para reconocer si es una ballena, si es algo que encuentra en el fondo del mar. Hubo un montón de aplicaciones, por ejemplo, para cuestiones de crédito, para ver el perfil de la persona. ¿Se le otorga o no se le otorga el crédito? Entonces, esas redes neuronales evolucionaron hasta ahora que se utilizan mucho las convolutivas, en donde son muy acertadas, son muy eficaces en lo que se le proponga. Dice, a ver, aquí tengo este montón de datos. ¿Qué puedo hacer con este montón de datos? Entonces, inclusive las redes neuronales pueden decir, a ver, aquí reconozco estos patrones y puedo darle estas respuestas. Puede ser lo que se llama un aprendizaje dirigido o no dirigido, en el sentido de que, vea, con esta entrada tiene que tener esta respuesta. O simplemente que la inteligencia artificial reconozca qué es lo que hay, aunque yo no lo sepa. Entonces, ¿cómo se reorganizan esas redes neuronales? ¿Cuáles son los algoritmos? ¿Cuáles son las características que encuentran? Normalmente traducir eso a un lenguaje que el humano pueda entender es muy difícil o casi imposible. Entonces le llaman cajas negras. Pero es Ok. más o menos la organización como en nuestro cerebro. ¿Cómo es que están interconectadas nuestras neuronas? No importa, pero Ah. da el resultado. Entonces, por este tema, podría decir que ahí empezó la historia. Y Ahora, claro, de toda esta evolución y desarrollo que me cuenta Rafael, perdón, toda esta evolución que me parece extremadamente interesante, hoy nos encontramos con, yo vi una noticia en NBC esta semana, donde al comienzo creí que era broma, pero era una noticia seria, donde decían que estamos casi viviendo la época de Terminator, es decir, donde tienen miedo, hablaban científicos, ¿no? Decía, tenemos miedo de ser exterminados por la inteligencia artificial. Y el principio que utilizaban es muy básico, es decir, cuando tú pones un antivirus en una computadora, la computadora tú no tienes que decirle, mira, no, la computadora busca, le llega un virus, un troyano, algo, lo destruye y automáticamente continúa su sistema operativo andando. En este caso, al desarrollarse la inteligencia artificial y el humano intentar destruirla, intentaría detectar al humano como un virus y lo destruiría. Es decir, es un poco los principios que están utilizando. Me llama mucho la atención y te lo pongo en la mesa. sí, o sea, es posible, porque la pregunta es quién controla la inteligencia artificial y quién le dice a la inteligencia artificial qué hacer o por dónde buscar, o inclusive el, el embodiment, es decir, la encarnación Mm. de la inteligencia artificial en una máquina o en un robot. ¿Y qué le ordena al robot? ¿Quién le ordena? Entonces, eso escapa porque al final ahí es cuestión de psicología humana y la capacidad de la máquina que rebasa las humanas. Ahora, Entonces, sí, sí, para ese campo nos podemos quedar ahí porque vamos ya entre la verdad, la ciencia y la ficción. Eh, vámonos hacia el otro campo y en honor al tiempo realmente me toca saltar de una cosa a otra. Las profesiones. Hoy vemos una alteración en cuanto a los oficios. Empresas muy grandes, vemos que Meta, Google, en fin, empiezan a recortar personal de manera salvaje. Y esos puestos pasan a ser ocupados por máquinas. Los mismos centros de acopio de Amazon, que antes llevaban mucho personal para ubicar y clasificar, hoy son estos galpones negros, no necesitan energía, no necesitan focos, donde están los robots, se organizan, clasifican, entregan, los camiones bajan, etcétera. Eh, ¿A dónde está yendo? Y ahí sí voy a tu experiencia en la academia. ¿A dónde van estas profesiones? ¿A dónde van estos nuevos oficios? Las profesiones que están desapareciendo o que están en camino de extinción. bueno, esa es una gran pregunta y la respuesta no la sé. Hay personajes que tienen mucha voz, que tienen mucha comunicación, está el mismo Elon Musk y personas que han salido inclusive de Google o que trabajan en Microsoft o qué sé yo, que inclusive hablan de esa renta básica universal. Es decir, la pregunta es, ¿en realidad necesitan los humanos trabajar?
o en realidad la inteligencia artificial lo puede hacer por ellos. Entonces, ¿qué hacemos con los humanos? He estado también en unas discusiones ahí de personas de diferentes disciplinas, en la que se torna la discusión en una justificación eh, platónica, por decirlo de alguna manera, de por qué el humano es mejor o por qué el humano debe tener espacio. Entonces estamos apuntando a los mismos espacios y a justificarnos como humanos que somos mejores. ¿Hay que ser mejor? ¿Hay que justificar nuestro espacio? ¿O cómo aprovechar lo que tiene la inteligencia artificial? Es cierto lo de los empleos, inclusive en la misma academia. Eh, Puedo entrenar una red neuronal, puedo entrenar una inteligencia artificial y puede ser un mejor conductor, un mejor guía, un mejor docente que uno actual. Desde el dogmatismo que pasamos al construccionismo, las máquinas pueden tener mejores ideas, proponer mejores retos, proponer mejores problemas a ser solucionados para que el estudiante aprenda. Ahora, si al estudiante le ponemos un Neuralink, no necesita ni aprender, sino que el momento en que tiene alguna respuesta le puede dar la solución a la misma inteligencia artificial. Entonces, sí es un cambio, yo creo, como dicen muchos pensadores, ahorita la inteligencia artificial está en pañales, todavía es básica, es elemental. Y para que sea algo más grande, no toma el tiempo de un humano en evolucionar miles o millones de años, o una sociedad en evolucionar decenas o cientos de años. La inteligencia artificial, si es que se le deja, si es que no hay regulaciones, o si las regulaciones son adecuadas y se le da ciertas direcciones, evolucionará ni en décadas, en años. Entonces, sí, ¿qué hacemos con los trabajos? Ya no es que yo voy a la universidad o salgo del colegio y espero encontrar un trabajo, sino que posiblemente esos trabajos ya estén ocupados y estén mejor y eficientemente hechos. Entonces hay que buscar espacios o hay que buscar otras maneras de organización humana. Ahora, frente a eso, el reto es muy grande para el humano en afán de los chicos, las nuevas generaciones que llegan a la universidad. Bueno, ya no es como en nuestra época, donde ibas a estudiar medicina, ingeniería, administración, etcétera, sino que, bueno, ¿cuáles son las carreras que se estudian? El tema tecnológico, ¿orientado a qué? Y si las máquinas empiezan a ocupar tantos espacios, las carreras van a irse extinguiendo. Yo veía dentro de estos análisis que hablaban, por ejemplo, el diseño gráfico en vías de extinción, lo que tú acabas de mencionar, el tema de ser profesor en vías de extinción, la fotografía en vías de extinción. Sí, y en vías de extinción a corto plazo. No estamos hablando de a 15, 40 años. No. Esto es 5 años, puede ser 8, no más de 10. Entonces, ¿hacia dónde orientar desde la academia a la gente y decirle, bueno, váyase para este lado o para el otro? Es un reto complejo. Es bastante complejo, no tengo la respuesta, pero analicemos el sistema educativo. Hay hace mismos 50 años, un escritor, Ivan Illich, proponía la Deschooling Society, una sociedad desescolarizada, porque realmente la tecnología avanza mucho y no es necesario entonces que haya una formación en donde yo, porque soy bueno para la medicina, me meto en medicina y cuando estoy en la escuela de medicina compito con otros y yo necesito ser después el mejor cirujano, el mejor médico, qué sé yo. Hay una competencia. ¿Y qué pasa con los que no entran en eso? Quedan en un nivel en el cual no son exitosos, pero resulta que ahora en la competencia, quien va a ser más exitoso es la inteligencia artificial. Entonces tenemos que tener en cuenta que si yo quiero ser un buen médico, no, va a haber una inteligencia artificial que va a ser mejor que yo. Entonces hay que cambiar el paradigma. No hay que apuntar a decir, bueno, voy a ser bueno en tal cosa, sino tal vez, cómo colaborar entre nosotros, cómo aprovechar mejor el tiempo entre nosotros. Por eso recalco lo de la renta básica universal, que posiblemente sea una solución o nos permita hablar de otras cosas. Te quiero agradecer muchísimo. En honor al tiempo, tengo que cerrar la entrevista y dejamos muchos puntos suspensivos y creo que también es parte del reto nuestro como
como medios, como sociedad, como academia, de estar con la mirada abierta y también también con la apertura a poder aceptar estos cambios. El ser producto mismo de la inercia tiene una resistencia al cambio, pero hay que aceptar que hacia allá es hacia donde estamos no yendo, hacia allá es donde estamos y hay que tomar las decisiones correctas, creo yo, ¿no? Y va a ser un camino nuevo y totalmente diferente a lo que se visualizaba hasta hace muy poco tiempo atrás. Completamente de acuerdo. Y la inteligencia artificial ahora el problema es que está tomando decisiones. Pues por eso es que dicen algunos científicos, algunos líderes, que por favor frenen a la inteligencia artificial porque hay que definir qué toma de decisiones debe tener, qué debe decidir. Wow, muchísimas gracias, Rafael Melgarejo. Él es una de las personas extremadamente capacitadas para hablar del tema, decano de la Facultad Internacional de Innovación de la PUCE-ICAM, Universidad Católica del Ecuador. Te mando un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo y tus valiosas opiniones. Hasta luego, muchas Hasta gracias. luego.